Hola, nosotras somos estudiantes de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y venimos a explicarles un tema muy interesante, el cual es la molécula de la dopamina. Pues bueno, para empezar, la dopamina es un neurotransmisor que desempeña un papel clave pues, en el sistema nervioso central. En términos generales, pues estas neuronas tienen un efecto inhibitorio. Es un transmisor de molécula pequeña, la monoamina, y su acción está mediada por receptores dopaminérgicos, clasificados en dos familias que se explicarán un poco más adelante. Estos son los principales transmisores del sistema extrapiramidal del cerebro. Básicamente están en el sistema neuroestriado que va a controlar el movimiento. La degeneración provocaría una patología que sería el Parkinson por una inhibición de neuronas en el núcleo estriado. También se pueden encontrar en las proyecciones dopaminérgicas que pues están en el sistema límbico o corteza, que pues es el sistema mesocortical, que se va a encargar de la regulación de la cognición, emociones, conducta de recompensa y motivación, que igualmente se explicará un poco más adelante, y su disfunción pues sería la esquizofrenia. Antes de su síntesis, vamos a tener la tirosina, que es un aminoácido que va a ser transportado a las neuronas dopaminérgicas. Vamos a tener la tirosina, que se va a hidroxilar por una enzima que se llama tirosina hidroxilasa y se va a convertir a dopa en el citoplasma neuronal. Ya que está formada la dopa, se va a descarboxilar por dopa carboxilasa o el aminoácido aromático descarboxilasa y la vamos a tener como dopamina. Este mecanismo de síntesis va a estar regulado por una retroalimentación negativa. Y pues bueno, después de que es liberada, esta va a ser recaptada por neuronas a través de receptores dependientes de sodio y cloro y posteriormente se puede metabolizar por MAO y COMT, que se va a explicar un poco más adelante igualmente. Ya que está sintetizada, se va a almacenar y va a ser empaquetada en vesículas sinápticas por el transportador vesicular de monoaminas, BMAT2, y después se va a liberar cuando llegue un potencial de acción. Y pues básicamente el flujo de calcio va a entrar a la célula que va a inducir la fusión de vesículas y va a liberar así la dopamina pues en la hendidura sináptica por exocitosis. Bueno, ahora vamos a hablar de la recaptura de esta molécula. La recaptura va a ser su transporte desde la hendidura sináptica de vuelta al citoplasma de las neuronas secretoras para poder reciclarse o resguardarse. Va a ser recaptada mediante su transportador que se llama DAT. El almacenamiento va a ser parte por unas vesículas y va a ser almacenada por el transportador vesicular de monoamina VMAT. Cuando se inhibe esta recaptura, los efectos de la liberación van a aumentar y se van a seguir prolongando. Entonces, esta recaptura es esencial para poder detener sus efectos. Entonces, vamos a tener como dos vías. Una sería su recaptación y que se quede almacenada, o si de verdad se necesita detener su efecto, se va a llevar a cabo la degradación por las células gliales. La función principal de esta degradación va a ser pues, deshacerse de la dopamina por una vía enzimática. La primera enzima que puede hacer esta degradación es la monoaminoxidasa o MAO. Esta va a degradar la dopamina en el citosol que se fugó de las vesículas que la estaban resguardando. Los productos van a ser el peróxido de hidrógeno y el dopal. Las rutas que pueden seguir estos dos productos es oxidarse a DOPAC o reducirse a DOPET por ADH o ALDH respectivamente. Hay dos tipos de MAO, el A y el B. Su diferencia es la afinidad por dopamina en diferentes especies. Algo interesante es que los inhibidores de MAO, específicamente los selectivos, son muy importantes en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson para poder prolongar el efecto de la dopamina.
La otra enzima que puede ser usada para la degradación de la dopamina es la catecol o metiltransferasa. Esta no está presente en neuronas dopaminérgicas, sino está presente en las células gliales circundantes. Esta lo que va a hacer es metilar a DOPAC para formar ácido homovanílico o HBA. Este es un metabolito clave de la degradación de la dopamina. Bueno, y tenemos al final que los productos finales de esta degradación van a ser HBA y DOPAC. Estos los vamos a excretar en la orina y también se pueden como unir a sulfatos y glucurónidos, que son formas conjugadas de dopamina para poder ser excretados. La importancia clínica de esta degradación, como ya mencioné, es la inhibición de MAO en enfermedades neurodegenerativas y también es muy importante tener un monitoreo de estos metabolitos a la hora de evaluar disfunciones neurológicas. Bueno, ahora en cuanto a los receptores dopaminérgicos, tenemos que su estructura es de 7 dominios transmembranales formados por segmentos hidrofóbicos de entre 20 y 25 residuos. Estos dominios están conectados por asas citoplasmáticas, la I1, I2, I3 y extracelulares E1, E2 y E3. La región aminoterminal es un dominio extracelular glicolizado. El tercer dominio citoplasmático es diferente entre los diferentes tipos de receptores, y esto sirve como para una base de la interacción selectiva con un tipo de proteína G. Ahora, la interacción con las proteínas G. La ASAI3 y la región carboxilo terminal son clave para esta interacción. Las diferencias estructurales en estas regiones determinan la selectividad a la interacción con los típicos específicos de proteínas G, ya sea GS o GI, lo que genera diferentes respuestas intracelulares. Tenemos dos familias principales de receptores dopaminérgicos. La D1, que incluye D1 y D5, y la D2, que incluye D2, D3 y D4. En D1 tenemos que el ASAI corta y tiene una ASAI corta y una región carboxilo terminal larga. Y estas se acoplan a proteínas GS, o sea, estimuladoras. Y la D2 tiene un ASAI3 larga y una región carboxilo terminal corta y se acopla a las proteínas GI, o sea, inhibidoras. Aquí podemos ver que la familia D1 acoplado a GS me estimula la producción del AMP cíclico y la familia D2 acoplados a proteína GI me inhiben la producción de AMP cíclico. Y pues esto me va a dar la respuesta celular diferente que cada receptor busca. Ahora, los receptores D1 los podemos encontrar en muchísimos lados y es el más abundante en el sistema nervioso central, pero principalmente se encuentra en el tubérculo olfatorio, no estriado, núcleo accumbens, islas de Calleja, amígdala, núcleo subtalámico, sustancia negra, reticulada y compacta y el cerebelo en la capa molecular. El D5 lo podemos encontrar en el hipocampo y en los núcleos lateral mamilar y parafisicular del tálamo. Los receptores D2 los podemos encontrar en el neostriado, tubérculo olfatorio, capa molecular de la formación hipocampal, núcleo accumbens, islas de Calleja y área tegmental ventral. El D3 en islas de Calleja, región septal, núcleos geniculado medial y lateral, núcleo mamilar medial y células de Purkinje en el cerebelo. Y el D4 en la corteza frontal, bulbo olfatorio, amígdala, mesencéfalo y retina. Ok, la dopamina va a tener diferentes efectos en el cuerpo dependiendo de sobre qué órgano esté funcionando. Lo que viene siendo el aparato cardiovascular va a tener un efecto diferente dependiendo de en qué concentración se encuentre.
Cuando la dopamina se encuentra circulando en concentraciones bajas, va a actuar principalmente sobre los receptores vasculares D1, y esto va a tener como resultado una vasodilatación y un descenso en la poscarga. Esto se va a traducir a una disminución de la presión arterial y un aumento en la contractilidad cardíaca para intentar compensar por esa disminución en la presión. Ahora, si la concentración de dopamina circulante aumenta un poquito más, ahora lo que se va a activar son los receptores adrenérgicos beta, y estos lo que van a tener como resultado final es un aumento en la contractilidad cardíaca. Y si ya la concentración de dopamina circulante por los vasos es muy grande, los receptores que se van a activar son los receptores adrenérgicos alfa de la vasculatura, que van a tener como resultado una vasoconstricción y un aumento en la presión arterial, aparte del mismo efecto de un aumento en la contractibilidad cardíaca. Esto tiene un efecto porque también muchas veces, cuando se trata de un caso de insuficiencia cardíaca grave, septicemia o choque cardiogénico, se puede administrar dopamina de que vía intravenosa para poder sacar adelante al paciente, pero es solo a corto plazo, no se ve esto como un tratamiento a largo plazo. Ahora, hablando del efecto que tienen sobre los riñones, la dopamina va a tener un efecto paracrino o autócrino, entonces va a estar trabajando a nivel local y va a tener efecto en diferentes receptores. Normalmente actúa sobre los receptores D1 y D2, y en una situación basal en la cual los niveles de sodio son los esperados, los normales, la dopamina va a actuar produciendo un aumento en la natriuresis, que significa que se va a excretar sodio por la orina y que por ósmosis esto va a jalar agua produciendo, pues sí, una orina de que concentrada en sodio. También va a crear un aumento en el flujo sanguíneo renal y un aumento en la filtración glomerular, que esto todo junto va a conducir a un descenso en la tensión arterial. Ahora, cuando se activan exclusivamente los receptores D1, va a haber un efecto contrario. Lo que va a pasar es que va a haber un aumento en la secreción de renina, que lo que va a tener como resultado final es, pero lo contrario a la natriuresis, va a pasar que vas a retener líquidos, entonces pues eso va a suceder para subir la tensión arterial. Y los D3 lo que hacen aparte es disminuir la renina, que es el efecto contrario. Y es por esto que los receptores de dopamina se han implicado también en la hipertensión arterial. Ahora, hablando de la hipófisis, es importante mencionar que la dopamina es el principal regulador de la secreción de prolactina. En la hipófisis lo que va a pasar es que la dopamina se está liberando del hipotálamo y va a actuar sobre dos receptores específicos en la hipófisis, que son el D2S y el D2L. Y cuando actúa sobre estos receptores, lo que va a causar es una disminución en la secreción de prolactina. Ahora, también tiene un efecto sobre la liberación de catecolaminas. Va a actuar sobre dos receptores específicos para esta función, que son el D1 y el D2. Dependiendo en cuál actúe, va a haber una acción diferente. Cuando actúa sobre el D1, va a causar una liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal. Y cuando actúa sobre los receptores D2, va a causar una liberación de norepinefrina de las terminaciones nerviosas simpáticas y aparte va a causar una inhibición tónica de la liberación de epinefrina de las células cromafines de la médula suprarrenal. La inhibición tónica significa que no va a haber una suficiente cantidad de dopamina que vaya a causar como una suficiente reacción con el GABA como para activar los receptores de GABA que están dentro de la sinapsis. Entonces lo que va a ocurrir es que con la poquita cantidad de GABA que hay, se van a estimular para los receptores perisinápticos y extrasinápticos de GABA, y esto va a causar una inhibición con menos precisión tiempo-espacio, y como no hay tanta GABA, no se va a causar una desensibilización y por eso va a poder durar más el efecto inhibidor. Hablando del sistema nervioso central, hay tres grupos principales de proyecciones de dopamina en el cerebro, que ya mencionaron anteriormente, que es la proyección mesocortical, la proyección nigroestriada y la proyección tuberoinfundibular.
Ahora, lo que tienen en común es que van a estar trabajando para lo que es la recompensa, la emoción, la cognición, la memoria y la actividad motora. Yo me voy a centrar en la recompensa. Para empezar, la dopamina a nivel del sistema nervioso central no actúa como tal como un neurotransmisor, excitador o inhibidor, sino que actúa como un modulador, trabajando en conjunto con GABA y con GABA y con glutamato. En el caso del GABA va a ayudar a trabajar como inhibidor y del glutamato como excitador. Cuando se activa la vía del glutamato, lo que va a pasar es que van a aumentar rápidamente los niveles de dopamina. Y cuando se activa, pero la vía inhibidora, se va a modular la liberación basal constante de dopamina, pero más a largo plazo. Ahora, el estado basal de las neuronas dopaminérgicas tiene un patrón de activación lento y constante. Esto va a ayudar a que haya un funcionamiento continuo y moderado pues sí, de la liberación de dopamina y el comportamiento. Lo que va a pasar es que la dopamina va a estar actuando sobre la respuesta de recompensa. Y dependiendo del tipo de recompensa que haya, va a tener un tipo de liberación diferente. Cuando la recompensa es nueva o inesperada, es algo que te emociona mucho, lo que va a pasar es que va a haber una como explosión de dopamina dentro de la sinapsis. Se va a liberar mucha dopamina y pues te va a dar este sentimiento de recompensa muy intenso. Cuando la recompensa que te llega es esperada, o sea, sí fue algo bueno, pero pues no te emocionó de más, ya sabías que iba a pasar, sí va a aumentar el nivel de dopamina que va a estar siendo secretado ahí en la sinapsis, pero el nivel de dopamina que va a haber es prácticamente el basal, va a aumentar nada más muy poquito. Y cuando la recompensa es menor a la ignorada, lo que va a pasar es que las neuronas dopaminérgicas van a disminuir su actividad y, y los niveles de dopamina ni siquiera se van a quedar iguales, se van a ir por debajo de lo normal. Aquí lo que es más importante para la recompensa es la parte de la recompensa nueva o inesperada, porque van a tener incrementos fásicos en la dopamina, que es un incremento muy rápido. Y esto va a servir para dos cosas: para facilitar el aprendizaje de información predictiva y para conectar señales predictivas con acciones. O sea, por ejemplo, ¿qué estaba pasando cuando obtuviste ese sentimiento de recompensa con el sentimiento y esa como necesidad de quererlo repetir? Esto nos lleva a lo que son las adicciones. Nosotros tenemos dos centros de recompensa y placer en nuestro sistema nervioso. Estos son la región tegmentaria ventral y el núcleo accumbens. Estos nos van a servir para la recompensa, la risa, el placer, la adicción y el temor. Y lo que pasa es que nosotros en el mesencéfalo tenemos neuronas dopaminérgicas mesocorticales que van a secretar dopamina hacia la corteza prefrontal y hacia el núcleo accumbens. Y esto es lo que nos va a ayudar a tener una adicción por el siguiente sistema. La adicción juega con nuestro sistema de recompensa. Y ahorita lo que más se ha estudiado hasta el momento ha sido de que cómo actúa de que los opiáceos para la adicción, pero también se ha estudiado de que la adicción en alcohol, nicotina, marihuana y otras sustancias. Pero al final de cuentas, lo que todas estas sustancias tienen en común es que van a aumentar la cantidad de dopamina disponible para actuar sobre los receptores D3 en el núcleo accumbens. Lo que va a pasar es que va a haber demasiada dopamina para la cantidad de receptores que hay, entonces estos receptores van a crear una tolerancia. Y esta tolerancia significa que van a necesitar más droga para poder sentir el mismo efecto de recompensa. Y eso es lo que nos va a llevar a la adicción. Porque también lo que sucede aquí es que si tú ya eres adicto porque tienes esta tolerancia y tienes la necesidad de seguir buscando este efecto y no se cumple y estás privado de esa recompensa, vas a tener tanto síntomas psicológicos como físicos. Y por lo mismo es que ocurre una recaída en el 80% de los pacientes en su primer año de intentar superar su adicción. Esto pasa porque cuando consumes droga o cuando tienes tu recaída, vas a tener asociaciones con un consumo previo de drogas. Lo que va a pasar es que vas a relacionar con las drogas estímulos ambientales y sensaciones corporales. Entonces, por ejemplo, si tú ya estás pues sin consumir, no sé, tabaco por
6, 7 meses y luego te topas con una persona con la que solías fumar, ese es un estímulo ambiental que te va a querer recordar que extrañas fumar. Aparte, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si fumas marihuana, la cantidad de dopamina sináptica que vas a producir va a ser demasiada y vas a obtener aparte muchos neurotransmisores de recompensa. Esto va a causar una señal de recompensa excesiva que va a hacer que tu cerebro conecte la circunstancia con la que estás consumiendo la droga con una motivación para volverlo a hacer y lo vas a querer siguiendo a hacer. Y esto va a causar una magnitud muy grande en el sentimiento de recompensa. Va a tener una magnitud mucho mayor que lo que es una recompensa natural, por lo cual vas a preferir mucho más tu recompensa de que basada en el consumo de alguna sustancia externa. Y lo que pasa es que las drogas crean una señal patológica de aprendizaje. Normalmente, lo lógico sería que si alguien está fumando y luego empieza a toser porque le cala el humo, va a tu cerebro a asumir de que fue una mala experiencia, estuve tosiendo, y va a disminuir la cantidad de activación que están teniendo las neuronas dopaminérgicas. Pero gracias a que, por ejemplo, el cigarro tiene la nicotina, que es una sustancia que produce un aumento de dopamina, esa señal de que lo que estás haciendo es malo no se está completando. Entonces, la nicotina aumenta la cantidad de dopamina libre y vas a tener los circuitos de recompensa activos, por lo cual no vas a tener una introspección consciente de realmente cuál fue pues la historia de cómo pasó. No te vas a estar acordando de que tosiste, nada más te vas a acordar de lo bien que se sintió la nicotina en ti. Y por eso se crea de que una señal patológica de aprendizaje. Bueno, pues como ya vimos, hay muchas enfermedades asociadas que están ligadas a la dopamina, ya sea por su deficiencia o por su exceso, etcétera. Y pues es muy importante hablar de ellas. Ya hablamos de las adicciones, pero yo ahorita les voy a platicar un poquito más sobre el Parkinson. La enfermedad de Parkinson pues es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente y está caracterizado por la pérdida progresiva de las neuronas que utilizan dopamina en la sustancia negra del mesencéfalo. Esto significa que pues deficiencia de dopamina está implicada con el Parkinson. Y fue la primera enfermedad cuya causa identificada es la deficiencia de un neurotransmisor específico. Es muy importante hablar de esta enfermedad ya que de 7 a 10 millones de personas en el mundo la padecen y aquí en México hay 50 casos nuevos por cada 110,000 habitantes de acuerdo a la Secretaría de Salud. Las manifestaciones clínicas del Parkinson pueden ser motoras y no motoras. Normalmente la gente cuando piensa en Parkinson piensa en puros temblores, pero al contrario, su síntoma más importante es la asinesia o bradicinesia, que esto implica la pérdida o ausencia del movimiento o que sean movimientos más lentos. Y ahorita voy a explicar por qué pasa esto. También hay temblores, hay alteración de la marcha, inestabilidad postural y disfagia, o sea que batallan en comer. Y algunos de los síntomas no motores son el deterioro cognitivo, que puede llevar a la demencia, alteraciones psiquiátricas y del sueño, estreñimiento y parestesias. Bueno, entonces en la fisiopatología de esta enfermedad, como les dije, es una pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Ahí tenemos la sustancia negra que se divide en la pars compacta y en la pars reticularis, y de donde vienen estas neuronas dopaminérgicas, pues es de la pars compacta. Y alrededor del 60 al 70% de las neuronas de la sustancia negra se pierden antes de que aparezcan los síntomas iniciales solamente de la enfermedad. Entonces ya cuando estás en etapas tardías de la enfermedad es porque ya casi no hay nada de estas neuronas dopaminérgicas. Las fibras que más se ven afectadas son las del núcleo del putamen, que es parte de los ganglios basales, y esto causa una afección en el sistema extrapiramidal. Cuando se establece la enfermedad terminal, la pérdida de neuronas pues se vuelve más generalizada, como ya les dije, y pues es importante también aclararles que todos con la edad empezamos a perder receptores de dopamina
y por eso en los adultos mayores pues el movimiento suele ser más lento, pero con las personas con Parkinson pues se acelera este proceso y puede ser mucho peor. Bueno, entonces aquí les voy a explicar un poco cómo se afecta este sistema motor extrapiramidal. En la imagen de la izquierda podemos ver los ganglios basales que tenemos. Y pues nada más para como recapitulación, tenemos la sustancia negra compacta del lado derecho abajo, que se va a proyectar hacia el putamen. Entonces, en una persona normal, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra compacta van a estimular a los receptores D2 y D1 que están en este núcleo, en el putamen, y eso va a hacer que se inhiba el globo pálido interno y que esto a su vez pues va a hacer que se inhiba el tálamo, entonces los movimientos van a ser más coordinados, más controlados, que pues es lo que queremos también para recordarles que el sistema extrapiramidal es para el movimiento voluntario, entonces por eso les digo, son los movimientos que nosotros queremos coordinar. Y pues sí es importante pues decirles que pues este equilibrio entre la inhibición y la excitación mantiene la función motora normal. Pero en cambio, cuando una persona tiene Parkinson, se pierden estos impulsos hacia el putamen. Como ven, pues no hay neuronas dopaminérgicas que estimulen a los receptores de 2 de 1. Entonces, esto va a hacer que se disminuya la inhibición del globo pálido interno y pues incrementa su excitación desde el núcleo subtalámico. Y pues esto va a hacer que no se controle la inhibición hacia el tálamo y por eso los movimientos de las personas con Parkinson pues son más lentos y esto lleva a la bradicinesia. Esto es más o menos lo que les acabo de explicar por si lo quieren checar. Y finalmente, en el Parkinson hay algunas teorías que se han estudiado de que la demencia, como les conté hace un rato que puede pasar, se debe a los cuerpos de Lewy, la acumulación de cuerpos de Lewy, los cuales son agregados intracelulares que contienen proteínas como la alfa-sinucleína y la ubiquitina. Y pues este tipo de fisiopatología la comparten con las personas con Alzheimer. Lo malo es que pues no hay manera de saber si una persona tiene cuerpos de Lewy a menos que se le haga una biopsia y pues eso es después de que fallezcan, pero se cree que esta acumulación de cuerpos de Lewy está implicada en la demencia con pacientes de Parkinson y Alzheimer. Bueno, ahora tenemos la esquizofrenia, que es un trastorno mental grave que afecta la forma en la que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas que lo padecen pueden experimentar episodios de psicosis que incluyen alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Existe un riesgo del 1% de sufrir esquizofrenia a lo largo de la vida y esta se manifiesta principalmente en la edad adulta temprana. En México, la Secretaría de la Salud estima que esta enfermedad afecta actualmente a más de 1 millón de personas. Ahora, esta enfermedad se puede dividir en 3 fases. La fase premórbida, que es un periodo antes de que aparezcan los síntomas. Entonces aquí no se va a detectar ningún síntoma. Después tenemos la fase prodrómica, que empiezan a aparecer algunos síntomas iniciales que van a preceder a los psicóticos. La duración de esta fase puede variar desde unas semanas hasta años. Y la fase psicótica, que aquí ya tengo delirios o alucinaciones que se repiten durante días o que aparecen repetidas veces a la semana, no solamente durante un momento breve. Ahora, esta misma fase psicótica se puede dividir en 3. Tenemos la etapa aguda, que son síntomas psicóticos graves, y estos no ocurren por igual en todos los pacientes. La fase de estabilización, que son 6 a 12 meses posteriores a un episodio agudo, y es un periodo de tiempo en el que disminuye la intensidad de algunos síntomas psicóticos agudos. Y la etapa estable, que son síntomas menos graves,
En algunos pacientes estos pueden desaparecer o presentarse como tensión, trastornos depresivos o deterioro cognitivo. Ahora, las manifestaciones clínicas se dividen en síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos tenemos ideas delirantes, que pueden ser persecutorias, que es que pues, el paciente cree que lo siguen o lo espían, de referencia, que cree que señales externas están dirigidas contra él, o de robo de pensamientos, que cree que sus pensamientos son controlados por otros. También tenemos alucinaciones, que son percepciones sensoriales falsas, principalmente auditivas, como voces. Ahora, los síntomas negativos, tenemos el aplanamiento afectivo, que pues tengo una expresión facial y emocional reducida, pobreza del habla, que tengo respuestas breves y secas, anedonia, falta de interés y falta de sociabilidad, que pues evitan las relaciones sociales. Bueno, además podemos tener síntomas desorganizados o déficits cognitivos. En los síntomas desorganizados tenemos trastornos del pensamiento, como discurso desorganizado e incoherente, conducta extraña, como un comportamiento infantil, agitación o catatonia. Y en los déficits cognitivos podemos tener problemas de atención, memoria, pensamiento abstracto, resolución de problemas y comprensión social. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, la fisiopatología de la esquizofrenia implica una interacción entre múltiples sistemas de neurotransmisores que contribuyen a la diversidad de síntomas que se pueden presentar en esta enfermedad. Aunque todavía no está muy bien delimitada, existen diversas hipótesis de lo que podría estar pasando. La más conocida es la hipótesis dopaminérgica, que es por una desregulación de la dopamina, que aquí tenemos una hiperactividad dopaminérgica subcortical asociada a los síntomas positivos y una hipoactividad cortical asociada a los síntomas negativos. Y esta teoría se ve respaldada por la efectividad de los antipsicóticos que actúan como antagonistas de los receptores D2 de dopamina. Ahora también hay una hipótesis acerca del glutamato, que podría explicar mejor algunos síntomas negativos y cognitivos por una hipofunción de los receptores NMDA, pero esta teoría es complementaria a la dopaminérgica. O sea, se cree que hay una interacción entre ambos sistemas, donde una disfunción del sistema glutamatérgico podría desencadenar una desregulación dopaminérgica. También se cree que se ven implicados GABA, serotonina y acetilcolina. GABA contribuyendo a déficits cognitivos y regulación de la actividad neuronal. La serotonina, ya que modula la función dopaminérgica, podría estar implicada en síntomas cognitivos y afectivos. Y la acetilcolina, que está asociada con síntomas cognitivos y sensoriales. Y pues también todos estos podrían contribuir a la patogénesis de la esquizofrenia. Bueno, finalmente la dopamina también tiene un rol en varias enfermedades psiquiátricas. Una de ellas y de las más importantes sería la depresión. En esta enfermedad hay una disfunción dopaminérgica, especialmente de la vía mesolímbica, y esto lo que va a hacer es afectar la regulación del estado de ánimo y del comportamiento. Y esto también va a tener una influencia en el sistema de recompensa que previamente mencionamos, y pues en esta regulación de nuestras emociones. Por esto mismo, tiene un rol en su tratamiento, específicamente en los antidepresivos, con los inhibidores de la recaptación de dopamina y norepinefrina, y también los antidepresivos tricíclicos, que estos se enfocan un poco más en la serotonina, pero también influyen en los niveles de dopamina. Igualmente, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hay una disfunción en la regulación de la atención y la impulsividad. Esto ya que hay disminución en la densidad de los transportadores de dopamina, y esto va a afectar la función de la dopamina en áreas como el córtex prefrontal. El tratamiento de esta enfermedad se da con estimulantes como el metilfenidato, que aumentan los niveles de dopamina.
Otra de las enfermedades es el trastorno bipolar. Aquí va a haber una disfunción en la regulación. En los estados de manía de esta enfermedad hay una hiperactividad dopaminérgica. Va a haber un aumento en su liberación y en la señalización causando este estado de manía. Y en las fases de depresión de la enfermedad, pues hay una disminución de la actividad dopaminérgica. Finalmente, en el trastorno obsesivo compulsivo, va a haber un aumento de la actividad dopaminérgica en el circuito frontoestriatal. Esto lo que va a hacer es afectar la regulación de los comportamientos repetitivos y por eso las personas con este trastorno sienten la necesidad de repetir varias actividades sin tener que hacerlo. Y pues esto es todo. Esperemos este video les haya ayudado a entender más a fondo todas las funciones y el rol que tiene la dopamina en nuestra vida y en la fisiología y pues la patología de muchísimas enfermedades.